9 de la mañana, 17 minutos, 9 de la mañana con 17 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a saludar a nuestra compañera Romina Ceballos Avellán, que ya está con nosotros, nuestra compañera de la mesa de debate de Punto de Vista. ¿Qué tal, Romina? Buenos días. Buenos días, Alcides. Buenos días a nuestro invitado que ya está aquí con nosotros, Julio, Andrés y por supuesto a todos los que nos están escuchando en Radio Atalaya. Muy Buen día, bien. Romina. Buen 9 día. de la mañana, 2 minutos. Ingeniero Mendoza, lo escuchamos. Gracias, Alcidito. Sí, para sumarnos al saludo a nuestra compañera Romina, la máster Romina Ceballos Avellán, y quien, como bien dice usted, se une a la mesa de debate en el panel de Punto de Vista en el sistema de emisoras Atalaya. 37 años tiene este programa de hacer periodismo pluralista y de decir siempre la verdad. Vamos a ir con nuestro siguiente invitado, el ingeniero Jorge Guate, como quedamos ayer, expresidente del Consejo Directivo del IES. Pero antes quería también comentar que para hoy, antes de eso, ya en lo político, para hoy se reinicia Alcides, Julio, Romina, para hoy se reinicia la sesión que se suspendió ayer en el juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Ayer esa sesión se la suspendió, puesto que el SNAI no había trasladado, según lo que indicaron en la legislatura, en la asamblea, no lo había trasladado tal cual fue el pedido justamente de la propia Asamblea Nacional al doctor Terán para que esté presente durante su juicio político. Y le han vuelto a solicitar al SNAI que lo traslade con las seguridades del caso al doctor Wilman Terán para el día de hoy. Entiendo, y aquí me puede corregir Alcides o no, Julio, Romina, si es a las 12 del día, le dieron ese tiempo para que pueda haber el traslado del doctor Wilman Terán. Habrá que ver qué dice el SNAI y qué dice el propio Ministerio del Interior al respecto, ¿no? Oiga, la verdad es que en cuanto a hora, he estado revisando todos los medios y en ninguna parte hablan de la hora de la reanudación de la sesión de interpelación a Wilman Terán para hoy día. Y en lo que corresponde al SNAI, aclaró que para el efecto de esta interpelación nunca se les comunicó que el señor Wilman Terán debía ir de forma personal a la asamblea. O sea que eso deberá ocurrir en el momento en que ya lo trasladen al señor Terán a la asamblea y de ahí se reanuda la sesión. Pero eso está supeditado para estas contingencias del viaje, ¿no? Por eso es que no han puesto hora, pero debe ser hoy día, ¿no? Nosotros ayer en Calor Político, que estuvimos con el sociólogo Stalin Poveda y también con el licenciado Pedrito Cabrera, Peter de Grit. Inicialmente con Peter de Cabrera nos dijeron que era a las 12 del día, pero yo le voy a leer al Cidito, aquí dice, mire, para hoy, agenda parlamentaria, sesión de la Comisión de Régimen Económico, 15 horas. Comparece el presidente del Consejo Directivo del IES y de la directora general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a fin de responder cuál es el monto total de la deuda del Estado con la Seguridad Social, calendario de pagos, cómo se está gestionando la falta de atención y servicios para las aseguradoras, qué sucede con las aprobaciones, acreditaciones a los préstamos quirografarios hipotecarios, cómo se manejan las relaciones con las clínicas prestadoras de servicios afectados por los retrasos en los pagos, entre otras inquietudes. Eso es, también va a haber una sesión de la Comisión de Garantías Constitucionales, pero no está, hay otras actividades que están programadas, pero no está, como usted dice, fijado el horario en lo que tiene que ver
a lo de Wilman Terán, lo vamos a seguir buscando aquí en la cuenta de la Asamblea Nacional, pero hasta el momento, como le digo, está suspendida hasta que haya la confirmación de ese traslado por parte del SNAI, amigos oyentes. No sé si Julio tenías algo más que acotar al respecto. No, Andrés, lamentablemente no tengo nada que acotar al respecto, solamente la preocupación de que este juicio político se convierta en un verdadero show en contra de la fiscal y no en contra del enjuiciado. Esa es la preocupación que tengo. Claro, es válido la preocupación que acabas de manifestar, ¿no? En todo caso, ayer el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, que esta mañana estuvo en Ecoavisa, lo vimos en Ecoavisa temprano, entiendo que luego iba también a la posta, ha manifestado que pues enérgicamente, que enfáticamente, dice ahí, que debido a que el SNAI tenía pleno conocimiento que el día de ayer se llevaría a cabo el juicio político contra Wilman Terán y contra Maribel Barreno, no se pudo realizar el final del juicio político. Y se suspendió la sesión hasta mañana, o sea, hoy, 17 de julio, a las 12, Alcides, ¿eh? A las 12, está aquí ya se lo voy a reenviar igual. 12 entonces. 12 el día, pero habrá que ver pues si hasta esa hora llega el señor Terán, ¿no? Claro, es que no puede ser muy exacta la hora porque está supeditado al viaje de Terán, de Guayaquil a Quito. Usted sabe que no puede ir un avión comercial, así nomás tiene que ir con todos los controles pertinentes, ¿no? Y eso demanda pues, preparación, etcétera, etcétera, ¿no? De todas maneras, si es a las 12 hay que estar pendientes, pero bueno, esperemos en todo caso. Así es. Ahora sí, y a propósito que también en la Asamblea hoy día es el segundo o tercer intento de que asista el presidente del Consejo Directivo del IES. Vamos a ver si finalmente se da esa comparecencia. Vamos a hablar sobre el tema justamente con el ingeniero Jorge Water Rechuan, que está en los estudios de Atalaya. Don Alcides Montilla. Claro que sí, le damos la bienvenida pues al ingeniero Jorge Water Rechuan, que fue antes presidente del directorio del IES. Este tema del BIES, ¿verdad, ingeniero? Ya le había adelantado un poco a la pregunta que le iba a hacer en off. Esto de los bancos estatales que tiene actualmente el país, hablo de la Corporación Financiera Nacional, del BIES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ban Ecuador, el Banco del Estado y el Banco del Pacífico, que también es del Estado, ¿verdad? Cada uno tiene una particularidad porque sirve a determinado grupo de la sociedad del Ecuador, ¿verdad? Pero ¿no cree usted que debería de unificarse o mantener una política de lo que tiene que ver al Estado, ¿no? Para ver a dónde va cada uno de ellos y no en un momento determinado interferirse, ¿verdad? Interferirse o duplicar los beneficios a la sociedad. ¿Usted cree que cada uno debe de trabajar por su lado o debe haber un criterio específico en cuanto se refiere al beneficio que presta la colectividad? ¿Qué le parece? A ver, antes que nada, buenos días a ustedes, a quienes forman parte del panel, a quienes están conectados, a Andrés y Julio, y más que nada a la ciudadanía que nos escucha hoy por segundo día consecutivo que he tenido esta grata invitación. Me encanta venir acá, siempre he dicho que siento como estar en casa. Muy bien. Si bien es cierto, el Estado tiene diferentes instituciones financieras, hay que contextualizar la función de cada una, cómo operaban, qué es lo que están haciendo el día de hoy y si son necesarias o no son necesarias. Básicamente es eso. Comencemos con la más fácil. Para mí es el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico fue un banco que pasó a manos del Estado por
una situación grave, pasó al Banco Central. En la época que el Banco Central era una institución totalmente autónoma del gobierno central. Pasó al Banco Central por este tema de los créditos que les daba y finalmente sus accionistas entregaron las acciones, entró a reestructuración el banco, después se fusionó con el Banco Continental, hicieron una sola institución, se contrató a una administración, gente básicamente en el cual se concentró en sacar adelante al banco, se colocó recursos al banco para que salga adelante y la administración lo manejó correctamente y más que nada lo que hicieron fue que jamás ni el Banco Central, ni el gobierno, ni nadie se meta en la política interna del banco. Es tan así que usted puede pedir registros de cuánta utilidad, de las utilidades generadas por esa institución, cuánto ha pasado al Banco Central en su momento cuando era dueño o al gobierno central, y se va a dar cuenta de que jamás o quizá pocas veces ha repartido dólares de utilidad. Este es un banco. Bueno, el año pasado 122 millones. Claro, pero esas utilidades se reinvierten en el banco. No es que salen a fondear al accionista. Es el único de todos los bancos estatales que hace eso. Sí, hasta ahora, no, todos reinvierten sus utilidades, todos reinvierten sus utilidades, pero en el caso del Banco del Pacífico es una inversión del Estado, son recursos del Estado en un activo que debería generar ingresos para donde, usted me pregunta a mí, debería una parte, así sea mínima, ayudar también a la caja fiscal, pero actualmente eso no lo hace. Entonces, ¿qué hace ese banco? Actúa como un banco privado, actúa como el Banco de Guayaquil, discúlpenme por la propaganda, pero por el Banco de Pichincha o el banco tal. Es un banco que atiende de acuerdo a su política privada, con recursos privados, con ciertos depósitos del sector público, que son básicamente decisiones de instituciones públicas, si quieren depositar recursos ahí como algún municipio o alguna prefectura o algún o alguna junta parroquial o alguna universidad estatal que quiera abrir una cuenta, abre su cuenta y tiene recursos ahí que son considerados públicos. Pero básicamente es un banco privado de accionista público. Ese es el número uno. De ahí vienen los bancos que pertenecen al Estado, que han sido creados después de la Constitución, perdón, después de la ley del Código Monetario Financiero, fueron creados por decreto ejecutivo. Ahí tú tienes 3 instituciones, 4. Una que desapareció, que está en liquidación, que es el Banco de la Vivienda, que se fusionó con el BEDE, que es el Banco del Estado. ¿Qué hace ese banco? Ese banco da financiamiento a los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan desarrollar aceras, bordillos, agua potable, etcétera, etcétera. Y un banco que funciona bien y que sus utilidades se siguen reinvirtiendo para que el banco siga colocando, ¿para qué? Para desarrollo. Este grupo de 3 instituciones financieras se conocen como banca de desarrollo. Apuntan directamente a una política pública que su objetivo principal es desarrollar algo específico. En el caso del Banco del Estado, el desarrollo de infraestructura, agua potable, alcantarillado, etcétera. De los gobiernos autónomos descentralizados. Ese va por un lado. El siguiente, ¿cuál es? Ban Ecuador, ex Banco de Fomento. ¿Su objetivo cuál es? Su objetivo es colocar recursos. Ojo, es un banco que opera también igual que un banco privado. O sea, todos son regulados como un banco privado. Ninguno es regulado con una norma especial o específica dedicada para esa institución. Ese banco, Ban Ecuador, su objetivo sobre todo es el desarrollo del sector rural, sector agrícola, pecuario, etcétera. ¿Qué es lo que sucede con Ban Ecuador? Que también actúa como un banco de emprendimiento, que es correcto, que me parece que está muy bien. Y ataca sobre todo ¿a dónde? Al sector micro. Y no atiende a empresas grandes, no empresas medianas, atiende a empresas micro. Y a emprendedores también. Ya, a emprendimientos pequeñitos, créditos de 10,000 hasta 20,000 dólares, son microcréditos con una tasa que antes en mi época era el 11%, después vinieron los banqueros y la subieron al 15, 16% que está el día de hoy,
¿verdad? Que a mi criterio es de usura, y en función de esas decisiones, ese banco ha venido intentando desarrollar, hoy obviamente muy disminuido. Hasta cuando yo estuve, era un banco que colocaba casi 900 millones de dólares a esos sectores micro, también a los beneficiarios del bono de desarrollo humano, Claro. etcétera. Y de ahí, obviamente, tú tienes a la Corporación Financiera Nacional, que en el año 2016, el año 2006, había reformado su ley y se abrió nuevamente como una banca de primer piso. Hasta el 2006, CFN solo era una banca de segundo piso. ¿Qué hacía? Captaba recursos de afuera o recursos estatales y le daba a los bancos privados para que los bancos privados entreguen a las industrias, entreguen a ciertos segmentos de desarrollo. ¿Qué pasaba con el tiempo? Con el tiempo, pues que los bancos privados con su propio fondeo no le interesaba actuar con CFN, ni le interesaba tampoco otorgar créditos a largo plazo. Eso hace que la Corporación Financiera Nacional se abra de nuevo al primer piso y comience a actuar en el mercado, colocando créditos de forma directa de primer piso a largo plazo para el desarrollo de medianas empresas y grandes empresas, para que nuevas fábricas puedan traer maquinaria, puedan comprar tierra, puedan ampliar sus negocios, haciendas grandes, exportadores puedan tener financiamiento y que exista más inversión privada, apalancada por recursos públicos a largo plazo que los bancos privados no estaban dando ni les interesa dar. Si usted va a un banco privado y pide un crédito a 15 años, no se lo da. Quizás se lo da a una gran empresa, una super empresa. Para una empresa mediana, a una empresa nueva, no con facilidad le entregan crédito. Eso no es muy real. Si usted busca y se piden las estadísticas de cuántas empresas nuevas de cero, sin historial crediticio, o cuánto emprendimiento mediano ha sido apoyado por un banco sin tener respaldo, no existe. Esa era la función de la Corporación Financiera No, Nacional. tiene un problema ahorita la corporación financiera. Tiene 1.484 procesos coactivos y tiene que cobrar 665 millones de dólares. Sencillamente, eso se llama gestión de cobro. ¿Por qué eso en el año 2014, 2015, 2013, 2012 no eran ni 150 millones? ¿Por qué la morosidad en esa época de la Corporación Financiera Nacional, colocando 800 millones de dólares al año? Su morosidad era el 4.9%. ¿Por qué? Ahora está en el 12. Ahorita está en el 12 porque ya no coloca. No, primero, se reduce la cartera. Eso quiere decir que si es que usted no cobra, si usted mantiene esa cartera por cobrar y no aumenta la cartera, obviamente el porcentaje de morosidad va a crecer. ¿Por qué va a crecer? Porque la morosidad es un porcentaje proporcional a la cartera. Es cuántos millones me deben sobre mi cartera total. Si yo tengo 1.000 millones de dólares de cartera y me deben 100 millones morosos, quiere decir que mi morosidad es el 10%. ¿Y qué se considera morosidad? Es de el día 31 en adelante, ya la cartera se considera morosa y ya aumenta ese porcentaje. Pero sin duda, a la CFN se le comenzó a pagar la mecha y hubo la decisión ya del gobierno de Lazo de eliminar a la Corporación Financiera Nacional, y acuérdese que firmó el decreto de fusión con Ban Ecuador, fusión que hasta el día de hoy no se ha dado y que entiendo que este gobierno la quiere concretar, que se junten y se hagan una sola Es el Banco del Pacífico, de la corporación La financiera. Corporación Financiera es dueña del Banco del Pacífico, pero el día de hoy ya no es una institución activa. El día de hoy usted pregunta qué hace la Corporación Financiera Nacional. Hoy lo que está haciendo es cobrando cartera y está prestándole plata al banco o depositándole plata a los bancos. Ni siquiera le está colocando plata a los bancos para que coloquen a grandes industrias a largo plazo, porque a los bancos no les interesa colocar a largo plazo porque para ellos es mucho riesgo. Correcto, 9 de la mañana, 37 minutos. Estamos dialogando con Jorge Waterrechuan, que fuera antes, pues, presidente del Consejo Directivo del IES. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Sí, gracias. Qué gusto saludarlo, el ingeniero Rechuan.
Qué gusto saludarlo y preguntarle financiera nacional. Y hay otra pregunta que me asalta y que a lo mejor tú me la puedas contestar. El tema de los deudores del Banco Nacional de Fomento, porque cada vez y cuando sale que le condonan las deudas, en esta oportunidad hasta por 5,000, pero a los deudores de Ban Ecuador, pero hay deudores del Banco Nacional de Fomento que en cambio no gozan de ese privilegio. ¿Hasta qué punto esto es correcto, No, ingeniero Rezo? eh, mire, Cuate. el Banco de Fomento, acuérdese que al estar en liquidación ya está en manos de la Superintendencia de Bancos y ellos nombran un liquidador. Eso ya no está en manos del Ejecutivo. Sin embargo, el Banco Nacional de Fomento, a través de una ley, pudieran de alguna u otra manera condonar, porque básicamente su recuperación es poca y su liquidación eh, va a tomar bastante tiempo. Y va a suceder lo mismo que pasó con los bancos privados en su época liquidador. Los liquidadores estiraban para seguir, obviamente, esa estructura de personal cobrando sus sueldos de los mismos recursos. Entonces, lo interesante es que los deudores del Banco de Fomento, que en su momento fueron condonados, terminan siendo los mismos deudores del Banco Nacional del Banco Ecuador, Ecuador, que les volvieron a dar un crédito y hoy le están volviendo a condonar, porque sobre todo, no quiero ser despectivo nunca con el sector agrícola, pero hay sector agrícola pequeño, muy serio, en pagar y cumplir y honrar sus obligaciones. Y obviamente hay otro segmento que no le interesa cancelar porque sabe que está pasando. El día abramos al derecho que tienen gustando muy alto, pero le pongo un ejemplo. Usted pierde morir, entonces un desarrollo es un riesgo mayor, porque si usted va en este momento y presenta una solicitud como un pequeño agricultor al banco de X privado para colocar en arroz, el banco privado le va a decir váyase a la cooperativa tal y tal o busque otro lado. O un lechero ahí en el páramo, en Chimborazo, etcétera. Usted le pide para unas vaquitas un crédito de 5,000, 10,000, no hay quien lo atienda. Quien realmente lo atiende es es Ban Ecuador o lo atiende las cooperativas. Con una diferencia, las cooperativas le cobran hasta el 27% de tasa de interés y obviamente tienen personas que van ¿cómo se llama? De haciendita en haciendita, de lote en lote, van haciendo su gestión de cobro. Es una gestión que tiene un costo altísimo para las instituciones financieras. Por eso es un segmento que no es apetecido y es un segmento que los bancos, dése cuenta, los bancos jamás atacaron a Ban Ecuador en la gestión que hace Ban Ecuador. Ellos atacaron a la Corporación Financiera Nacional. ¿Por qué? Porque la Corporación Financiera Nacional en su momento ¿cómo se llama? Les quitaba a los clientes. ¿Por qué? Porque daba mejores condiciones que el banco privado. Entonces, obviamente, se pusieron de acuerdo. Esta es la realidad. Yo tengo que, en eso ser lo más objetivo del mundo. Fue un pedido del Fondo Monetario Internacional y que alguien me lo venga a desmentir. Morito, De que es, perdón que te interrumpa sí, un claro. momento, pero está el presidente de la República, Daniel Noboa, en estos momentos en Durán y estamos nosotros en vivo desde allá con nuestro reportero Víctor Hugo Abundio Asensio
te quiero interrumpir un momento para ir hasta Durán, donde se encuentra nuestro pues reportero y se encuentra el presidente de la República. Así que vamos a hacer una salida desde allá. Huguito, Víctor Hugo Abundio Asensio, adelante, por favor. ¿Qué pasó? Parece que ustedes me confirman para poder salir. Noboa está ya en Durán, Alcidito. Sí, pues precisamente ¿Qué es el lo que presidente va a liderar operaciones contra las mafias. Cientos de policías y militares ya también están en esa jurisdicción de la provincia del Guayas y en donde está el presidente. ya lo tenemos? ¿Ya está? Sí, adelante, Huguito Asensio, lo escuchamos. Correctísimo, ingeniero y oyentes de Radio Atalaya. En punto de vista, el presidente Daniel Noboa llegó acá al lugar o a la finca La Delia, en donde de manera, donde se ha montado prácticamente un operativo y también pues por este plan de contingencia de seguridad. En el mismo trabajarán de manera conjunta la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El presidente Noboa, todos sabemos que no se extiende mucho en las declaraciones, habló lógicamente y se retiró porque vamos a otro lugar. Él llegó en una tanqueta, no en helicóptero, tampoco en carro, sino en una tanqueta del ejército por seguridad. De tal manera que el Cantón Durán, como todos sabemos, pues a nivel del país es un lugar, un cantón totalmente o altamente peligroso. De tal manera que en este lugar también se va a realizar un operativo en conjunto, decimos otra vez, con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. De aquí vamos a otro lugar en donde el presidente, al arbolito vamos directo, donde el presidente Noboa también hará su intervención. Es la noticia que genera Atalaya para la audiencia en el país en punto de vista. Huguito, a ver, Huguito, explíquenos en qué sector. Usted nos dice que está en La Delia, pero denos una panorámica de cómo es el lugar. Usted dice que el presidente llegó en una tanqueta por temas de seguridad. Obviamente sabemos que Durán es una zona roja, muy roja, hiper roja, pero denos una panorámica para todos los que nos siguen a través de C80M y también para los que están a través del Facebook Radio Atalaya C80M directo con imágenes. A ver. Aquí en este lugar está preparado un terreno amplio en donde se va a construir hablemos algo de cuartel para la Policía Nacional, ¿no? De tal manera que y rodeado, como es lógico, acá hay una camaronera en donde se hizo un operativo hace entre 8:30 de la mañana, en donde pudimos también observar ese operativo, pero a la distancia. Ese operativo lo hizo en conjunto la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Repetimos, aquí pues también hay gran cantidad de seguridad, dando también pues la seguridad, la Fuerza Armada con la Policía Nacional de manera conjunta. De tal manera que eso es lo que estamos observando. Las tanquetas, hay 4 tanquetas que le dan seguridad al presidente Daniel Noboa. También pues, como es lógico, las patrullas en este momento también están saliendo porque el presidente ya sale para el otro lugar, eso es dirigiéndose al arbolito en este cantón Durán. Ok, se está dirigiendo entonces hacia el arbolito el presidente de la República en el cantón Durán. Huguito, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de sus informes porque entiendo que sigue, como usted nos ha dicho, el recorrido. Ustedes salieron desde muy temprano para la cobertura de prensa y también tomen las precauciones y las medidas de seguridad del caso Víctor Hugo Abundio Asensio. Sí, porque acá estamos escoltados también por la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas en el bus que nos trasladó desde Guayaquil, desde la gobernación hasta este sector en donde llamada La Delia, pero es una hacienda más o menos así,
en donde hay camaroneras, repetimos, donde se llevó efecto el operativo. Ahí dijo el oficial de la policía, pues, que ha habido resultados positivos. Hay personas que han sido detenidas repetimos, en el operativo dado en esta mañana. Ok, esperemos entonces los resultados que nos den de esos operativos. Las 9:47 minutos, 9:47. Seguimos aprovechando el tiempo en esta importante entrevista que está acá en los estudios con el expresidente del Consejo Directivo del IES y las preguntas de nuestra compañera y amiga, doña Romina Ceballos Avellán. Le decimos doña, pero ella es jovencita, pero es una manera de decir. ¿Cómo estábamos, Romina? Muy bien, Andrés. Ingeniero, y continuando un poco la conversación, básicamente podemos ver que varias instituciones del Estado están prácticamente quebradas. ¿Qué significa eso para el pueblo ecuatoriano? ¿Por qué se ha administrado de forma tan deficiente que ha llegado al punto de prácticamente quebrar estas instituciones? Porque toda institución pública que es un negocio y que se maneja como negocio, háblese de banco público o háblese de empresa pública, la primera base es tener un buen nombramiento o una buena cabeza, y esa buena cabeza se mantenga sobre el tiempo si su gestión es buena. Ejemplo, Banco del Pacífico. Si usted hace un análisis del Banco del Pacífico los últimos 20 años, lo que ha tenido el banco es una estabilidad permanente en su administración. Cualquier institución pública, empresa pública o banco público que usted audite con un auditor externo, lo primero que le va a observar es como problema es los permanentes cambios de las cabezas de las instituciones, porque generan variaciones en las políticas y no genera estabilidad en las políticas. Eso genera cambio en personal, cambio en departamentos, el gerente general quiere cambiar al gerente de crédito, al gerente de riesgo, al gerente del uno, del gerente del otro, a todos los gerentes o de las empresas, o de la parte de la empresa, al gerente comercial, al gerente de aquí y de allá, y a final de cuentas cada uno entra con una política nueva y son borrones y cuenta nueva. Y quien se ve afectada es la empresa. Y obviamente la deshonestidad en la administración de cualquiera de estas empresas que generan huecos importantes y obviamente pérdidas. Y a veces hay una situación también de mercado, ¿no? Existen instituciones que su objetivo principal no es la generación de rentabilidad pura, sino más bien de rentabilidad social, que es el caso de una banca de desarrollo. La rentabilidad con una banca de desarrollo, tú la mides por la rentabilidad social. Háblese de CFNB, de Ban Ecuador. En el caso del BIES, su historia es diferente, porque el BIES fue creado para sustituir lo que se conocía antiguamente como el departamento del área de inversiones del BIES, que hacía exactamente lo mismo que hace hoy el banco. Daba crédito hipotecario, obviamente en menor escala, en una escala que ellos podían controlar, daban quirografarios y hacían inversiones en instituciones, en compras de bonos, de certificados de empresas, etcétera, 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 en bolsa de valores y todas estas cosas. Compraban activos, compraban negocios que le generen rentabilidad. ¿Para qué? Para poder tener una renta por encima del 7 u 8% al año y que esa rentabilidad pueda sostener la situación actuarial del fondo de pensiones y poder hacia el futuro seguirle pagando a la gente que se iba jubilando. De eso se trataba. Se creó un banco para esto, que es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Su problema número uno es un banco que maneja una cartera muy, muy grande para la estructura que tiene. Y su problema número dos son los permanentes cambios en las administraciones, porque ¿qué es lo que usted va a ver siempre? Cambio del presidente del IES, es cambio del director general del IES, y cambio del presidente del IES quiere decir cambio del gerente general del BIES. Eso Cambian también al director médico nacional, ¿no? Al director, normalmente cambian, sí, o sea, al director nacional y al director médico. Comienzan a hacer cambios porque cada uno quiere su equipo, o sea, y eso es normal, pero lamentablemente lo único que genera eso
es que estas empresas caigan. Vea lo que pasa en Petroecuador, vea lo que pasa en CENEL, vea lo que pasa en CELEC, vea lo que pasa en CNT. Vaya viendo todas esas empresas y usted vea cuando tenía gente durante bastante tiempo ahí trabajando en esa empresa, se iban viendo los resultados y se iba viendo que generaban renta, con sus problemas, porque no hay que tampoco tapar el sol con un dedo. Y yo le estoy hablando hacia atrás. Yo no estoy hablando los últimos 10 años, 20 años. No, vámonos 30 años atrás, 40 años atrás. Usted generaba estabilidad y cuando usted generaba estabilidad, usted generaba un resultado. Y ese resultado generaba bienestar y generaba servicio. Pero el día de hoy, lo que ha venido pasando últimamente y ojo, asumiendo incluso en el gobierno en el cual yo fui parte, en los gobiernos que fui parte, los permanentes cambios generaban cambios de administraciones. Y eso obviamente cambios de política y eso es básicamente ir directamente al desastre, pues no genera estabilidad. Y al no generar estabilidad, nadie toma decisiones a largo plazo ni genera proyectos a largo plazo que ayuden a estabilizar a una empresa. Y usted puede hacer el análisis empresa pública por empresa pública del Estado y se va a dar cuenta que pasa exactamente lo mismo. Vea lo que pasa Petroecuador. Petroecuador, ¿cuántos gerentes han cambiado solo en este gobierno? Supongo yo, y yo los entiendo, porque esto no es culpa del gobierno. Es difícil nombrar un gerente que por el sueldo que tiene que ganar firme los millones y trillones de dólares que les toca firmar y después que la Contraloría le venga a extorsionar, porque eso también pasa. Pero por el otro lado, usted revise instituciones, le pongo un ejemplo, aquí tengo yo mal que yo lo diga en este momento, pero en honor a la verdad hay que decirlo aquí. La empresa del agua de Guayaquil, manejado durante todo, con estabilidad, durante todo el periodo del alcalde de Guayaquil, hizo una concesión, hay servicio de agua potable, proyecto de agua potable, el alcalde Nebot, discúlpeme. 24 años. Imagínese, estabilidad y pregunte los resultados cuáles fueron. Usted se va a dar cuenta de que esa estabilidad generó una administración seria y esa administración seria siempre haciendo cambios, porque es imposible que alguien te falle y tú no lo cambies, tienes que cambiarlo, pero generando estabilidad y una visión clara y estratégica de lo que se quiere en esa institución, va a generar realmente buenos resultados. Lo mismo pasa en las empresas privadas. Usted en una empresa privada comienza a cambiar al gerente general uno por cada 3 meses y va a ver cómo quiebra a la vuelta de la esquina. Bueno, sí, es lamentable y es la realidad que vivimos. ¿Y usted sabe cuál es la situación actual con toda esta problemática del IES y hacia dónde va el futuro del IES? Es que el problema del IES es un problema estructural. Dese cuenta, hoy día lo escuchaba Andrés, que va el presidente del IES a la asamblea. Sí. Tiene que ir a dar... Con el director nacional. Con el director, la directora, creo que. Con el director general del IES, sí. El gerente general del IES. Claro, supongo a qué, a dar explicaciones, a escuchar preguntas, a escuchar epítetos, a desgastarlo políticamente. ¿Para qué? Para afectar al gobierno. ¿Por qué quieren afectar al gobierno? Porque estamos a vísperas de las elecciones y los partidos políticos, obviamente, cada uno pegar a todo funcionario público. Yo le pregunto, ¿por qué llaman al presidente del IES y por qué tampoco no llaman al mismo tiempo a los otros directores del IES que son parte? Porque acuérdense que es una institución tripartita en su estructura. No solo al presidente, es que, claro, sino que lleven al delegado de la privado y los trabajadores. Usted revise la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y establece el representante de los trabajadores y también de los empresarios tienen funciones permanentes y ganan sueldo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No son simples miembros del directorio que ganan dietas por asistir a un directorio. Son miembros permanentes y tienen funciones de acción, fiscalización y gestión sobre la institución. ¿Pero a quién llaman? Siempre al representante del Ejecutivo. Pregunte cuántas veces han llamado al representante de los trabajadores y al representante de los empresarios. Yo le puedo mostrar cuántas veces, por lo menos en mi gestión, el representante de los empresarios, a quien le guardo mucho cariño y estima, ¿no? Es gente, pero votó en contra de decisiones que
ayudaban a las empresas a pagar y a ponerse al día, porque acuérdense que la morosidad hacia el IES no solamente es del gobierno central, que es una deuda importante ya, de la empresa sino privada. también de la empresa privada, que su deuda ya ha crecido más de 500 millones de dólares en los últimos 4 años, de 1.500 en el año 2020, ya vamos por más de 2.000 millones de dólares, y he visto un esfuerzo importante que hizo la administración del economista doctor Ortega en su momento, que amplió plazos para pagar del actual presidente Elías, que también está ampliando empresas para que las empresas vayan, paguen, les condonan, les intentan ayudar para que se pongan al día, pero obviamente la situación económica, que es una situación muy difícil en este momento, no ayuda mucho a que los empresarios puedan ponerse al día en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero eso sí, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene que seguir dando servicio, tiene que seguir atendiendo en la salud, tiene que seguir pagando los servicios y por el otro lado tiene que seguir pagándole también a los jubilados, ¿no? Sí, Las 9 de la mañana con 58, Romén. tal vez otro mecanismo para que no sea tan cambiante como nuestra Usted tiene política. que quitarlo de la política. Esta institución es una institución que hay que hacer un Por eso que copy-paste. no lo designe el Ejecutivo. Es que no necesariamente ese es el problema. Hay que, de alguna u otra manera, quitarle las manos de la política al IES. Como nunca se le permitió que la política ingrese al Banco del Pacífico. Así. Las discusiones en el Banco del Pacífico siempre han sido si se vende o no se vende, si se vende o no se vende, pero no se discuten si es que el banco tomó una decisión de una inversión, no se discute si es que el banco dónde coloca créditos, dónde no coloca créditos, ni su operación como tal, o si abrió una agencia en el punto A o en el punto B. Acá sí, acá se discute absolutamente todo sobre el IES, sin duda, porque todos los ecuatorianos aportamos a esa institución y queremos obviamente de esa institución que nos rinda a nosotros y que nos dé certezas a quienes aportamos que el día de mañana como jubilados nos van a pagar o si necesitamos una atención médica nos vaya a atender. Pero mientras la política, y cuando hablo de la política hablo en el contexto general la política, se tome a la institución y no se maneje de una forma técnica e independiente, usted va a tener el mismo problema de siempre. Eduardo Peña, el presidente actual, ha dicho la verdad. Él no en nada ha mentido. Que políticamente es incorrecto es otra cosa. Que eso genere bulla es otra cosa. Pero ha dicho la verdad. Aquí hay que considerar nuevamente la edad de jubilación, por más que no nos guste. Hay que considerar nuevamente el cálculo de las pensiones, por más que no nos guste. Hay que considerar si es que seguimos pagándole las atenciones a los hijos menores de 18 años, por más que no nos guste. Y hay que tomar esas medidas para que los recursos alcancen. Si no, vamos a tener que, por el otro lado, hacer que el ciudadano común o alguien tenga que pagar la factura Sí, porque pero el ciudadano, o sea, el usuario, el afiliado y el jubilado no, o sea, no se ha beneficiado de todos esos problemas que tiene el IES, pero lo voy a pedir que nos dé un momentito, Jorgito, porque en Francia, en el Tour de France, acaba de ganar la etapa 17 Richard Carapaz, lo cual es una muy buena noticia. Y vamos a poner un poquito de audio. Don Isaí Sánchez gana nuevamente la malla amarilla el día de hoy, la Maillot. Yo no hablo francés, pero así dicen Maillot. Histórico. Carapaz gana el día de hoy. Bueno, no sería la primera vez que lo gana, pues, ¿no? No, ya lo ganó, es la segunda vez que gana hablan la de la etapa. primera etapa del Tour de Francia. No. Y yo he revisado otras Sí. noticias y también hablan de la primera etapa del Tour de Pero Francia. es la segunda. Es la segunda, yo creo Yo que también ahí. tenía entendido Sí. que era la segunda de esta etapa. Claro, de esta carrera, digamos. Dice O sea, que es la segunda etapa que gana Carapaz de este Tour de Francia. ha ganado en solitario, dice la etapa 17 del Tour de Francia. Ya se puso una vez la malla amarilla, hace como 2 semanas, un día lunes, no recuerdo exactamente, pero ahorita se fueron a pausa, pero si lo leemos, le pido, don Alcides, para la audiencia que
y todos los que nos siguen a través de las redes Voy a hablar sociales. alemán, por si acaso, ¿no? A ver, Voy a hablar alemán, ¿verdad? suban Strugenbach. Dice, histórico Richard Carapaz gana su primera etapa del Tour de Francia, dice la información, que podría ser más bien la segunda etapa. Richard Carapaz, campeón olímpico, encendió los motores y ganó en solitario la etapa 17 del Tour de Francia, disputada desde Saint-Paul-Trois-Chateau hasta, bueno, hoy miércoles. El ecuatoriano demostró superioridad en el ataque en los últimos kilómetros. A los 14 kilómetros de la meta, la locomotora de Carchi atacó y se metió en la fuga con el británico Simon Yates. En el puerto de montaña sacó a relucir sus capacidades y tomó la ventaja, con lo que logró una bonificación de 10 puntos, seguido de Yates y Henry Max Nicolau. Luego Carapaz mantuvo el ritmo y luchó por su primera etapa en el Tour de Francia. El líder de la competencia, Tadej Pogacar, intentó atacar, pero no le alcanzó para superar al tricolor. El actual campeón olímpico hace historia al haber ganado etapas en las 3 grandes vueltas: Vuelta de España, Giro de Italia y Tour de Francia. Esta hazaña se suma a sus títulos de campeón obtenidos en el 2019 en Italia y subcampeón en España en el 2020. A ver, escuchémoslo a Carapaz. Máximo, la verdad. Adelante y veámoslo. Sabes que la veníamos intentando desde un inicio de que venimos al Tour, ese era nuestro primer objetivo. Sabíamos que la clasificación estaba muy lejos de nosotros y bueno, veníamos con la ilusión de ganar una etapa y hoy la verdad que ha sido un día muy, muy duro, ¿eh? Siempre hay a los ataques y bueno, luego al final ha ido un grupo grande y nada, creo que ha sido una de mis etapas que tengo que recordar para siempre. Tácticamente es un masterclass. Sí, no, al final sabía que me podía mover en el grupo, que era muy grande y bueno, he dejado hacer toda la primera parte y bueno, creo que he aprovechado muy bien mi momento y bueno, conocía la última subida, había repasado muy bien en la mañana con el director y la verdad que bueno, no, creo que lo hemos hecho muy inteligente y pues una hermosa victoria. Has ganado el Giro hay muchos años. Ganar sobre el Tour, ¿qué significa para usted? Es que al final aquí en el Tour vienen siempre los mejores, ¿no? Y es la mejor carrera del mundo por eso. Cada equipo viene con su mejor versión, con sus mejores hombres y al final la competitividad aquí es muy, muy alta, ¿no? Entonces, nada, yo siempre creo que el Tour es la mejor carrera y porque es el mejor nivel que hay en todo el planeta. Un día con el amarillo, ahora una victoria de etapa en Ecuador es completamente loco, ¿no? Sí, yo creo que toda la gente que nos sigue en Latinoamérica estará muy feliz, ¿no? Al final esto es una representación de toda América y la verdad muy orgullosos de estar aquí y representarlos de la mejor manera. Muchas gracias. No me entendió. Las 10 de la mañana con 5 minutos, 10 con 5 minutos, una muy buena noticia. Nos da mucha alegría. Un orgullo para el país. Eso. Y los orgullos para el país nos generan realmente sentirnos muy contentos y con, como dice, como pavos reales, ¿no? Él había adelantado un poco porque decía que quería culminar la etapa del Tour de Francia ganando otra etapa. Lo dijo hace unos días. Y Carapaz, como digo, cuando se levanta con el mejor de los ánimos y no tiene ningún accidente, que se choca o Claro. algún accidente, todo ¿cómo es la bicicleta? Algo le pasó y se cayó, se atropelló, lo botaron, algo pasó, pero estaba lejísimo del primer lugar, ¿verdad, Jorge? Usted también anda, Andrés, le gusta eso, ¿no? Estaba como con 15 minutos de diferencia del Pogacar, que es el que Mira, anda ahí. Richard Carapaz es un crack. Por Punto. supuesto, claro. Son de esas personas que ya no hay que pedirles No, mayor cosa. ya sabe lo que hay que hacer. Está en su Medalla momento. olímpica, campeón Claro, mundial. claro. Ha demostrado que tiene un nivel superlativo como algunos deportistas que hemos tenido aquí Claro, en el Ecuador y básicamente hay que simplemente apoyarlo y sentirse bendecido de tener deportistas así en el Ecuador. Son demostraciones que aquí en Ecuador podemos hacer las cosas bien. O sea, no hay mucho que decir ya
en el caso de él, ¿no? En este caso, además, algo que nos decía aquí Martín de la Torre, nuestro productor y compañero de punto de vista, es que completa lo que le dicen el trébol, en el sentido que ha ganado etapas en los 3 grandes torneos: España, Francia, Italia. España, Francia, Italia. Y en el caso de Italia, ganó el Giro. Ganó el Giro. Claro, Y en España ganó, entiendo, también la Vuelta en una ocasión, fuera que ganó etapas, ¿no? O sea, es un crack, ¿no? Es un crack, y una pena que por tema de lesión no se haya podido inscribir a tiempo en Las las Olimpiadas. Olimpiadas. Esa fue una disputa bien complicada porque Narváez, que estaba con buenos números para ese día de la Sí, elección. Pero, verdad. pero estas son las revanchas que te da la vida, hermano. Ah, por supuesto. Esas son. Y que te da la vida y el deporte. Claro, claro que sí. Sin duda alguna. Mira, no va la próxima semana a París y aquí está. Y este chico tiene para rendir mucho todavía porque no tiene una edad como para que se retire. ¿Cuántos años tiene? No tiene, o sea, Déjeme, aquí lo vamos. Pero no es para ciclista, tiene todavía carrete. Yo creo que va a ser una ¿Dónde vive? buena. No sabes dónde vive, porque habla, pero Él vive es aquí en Ecuador. carchense, sí, claro, él es carchense. Regularmente los carchenses en el ciclismo siempre han sido buenos. Sí. ¿Será porque son vecinos de Colombia? De Colombia. Y los que están ahora participando, que están en las primeras líneas de él. Nació en el 93. Ah, es menor que yo, tiene 31. 31. 31. Y casi es de mi edad. O sea, porque yo nací por el año 93, estaba pensando. Su edad multiplicado por 3. Oiga, pero dice aquí que él, a propósito, estoy buscando en dónde, porque entiendo que pasa mucho tiempo en España. Sí, por su acento, por eso pregunté Sí, dónde pasa vivía. Tiene un mucho tiempo acento. Fue parte del equipo, hacemos publicidad de Movistar, ha sido, y tu acento, pero pasa, entiendo, mucho tiempo, y estuvo en Colombia viviendo también mucho Sí, tiempo. sí. Se lo llevaron joven a prepararse porque allá son muy Hay muchos competitivos, ciclismos ¿no? competitivos son los colombianos en ciclismo. Sí, sin duda alguna. Muchísimos años. Pero vamos a buscar su lugar de Sí, habla un poco fuera. como español. Sí. Sí, en la entrevista se nota un poco Es verdad, y yo creo que tiene una mezcla de de acento. acentos también con colombiano. O sea, sí. Sí. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya está aquí nuestro próximo invitado también, con quien vamos a hablar, el ex asambleísta Héctor Yepes, que estuvo haciendo una maestría en Harvard y es el director de la Escuela de Ciencias Políticas, ¿no? De la UES, director de la Escuela de Ciencias Políticas del también aquí. Cuando volvamos, hacemos la parte final. Lo hemos interrumpido un par de veces a Jorgito, pero que es nuestro, no solamente nuestro amigo de mucho tiempo, sino un invitado que siempre nos da respuestas que nos dejan mucho más claro este tema del IES. Ya volvemos inmediatamente. 10 de la mañana con 18 minutos, 10 con 18 minutos. Últimas inquietudes, Jorgito, le vamos a pedir al ingeniero Jorge Guate, que cariñosamente le digo y le decimos así, para que hagamos aquí un esfuerzo de resumir para luego ir con el abogado Héctor Yepes. Don Julio Ayala, ¿qué le parece si vamos con él, con una última inquietud para nuestro invitado, el ex presidente del Consejo Directivo del IES y también pues fue ex gerente general de la CFN, entre otros importantes cargos como el secretario de la Presidencia de la República? Adelante, don Julio. A ver si está con nosotros, nos confirma, si no, vamos con las preguntas de Alcides Ezequiel Montilla. Jorge, el presidente del IES, don Eduardo Peña Hurtado, ha organizado 8 mesas de trabajo que empezaron la semana pasada en Ibarra y van a continuar en todas las provincias del país para que todos los que hacen el IES, jubilados, afiliados, todos,
hagan propuestas que finalmente vayan a ser recogidas y elaborar un proyecto de ley para entregarla a la Asamblea Nacional, para que sea ley de la República. ¿Qué se van a tratar? Los temas más críticos del IES, ¿verdad? Para definir una política que hay que hacer. Si vamos a continuar pagando pensiones y financiando el tema de la salud o separar el tema, ¿verdad? El tema de la deuda del gobierno, el tema de la cantidad de empleados de más que hay, el tema de la venta, de la compra de medicina, el tema de la corrupción, el tema de la cantidad de bienes que están por allá de propiedad del IES. O sea, una serie de temas que hay que definir qué hacer, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿esto tiene que ser definitivo? Porque el IES cada vez y cuando desde hace 20 años va haciéndose lo mismo. Hay que elaborar una propuesta para salvar al IES. Vamos 20 años y el IES sigue ahí como está. Y nada se ha hecho en cuanto a profundidad de reforma. Mire, no quiero ser agorero del desastre. Yo creo que Eduardo está haciendo lo correcto. Generar diálogo y sobre el diálogo una propuesta. Obviamente esa propuesta va a entrar a la Asamblea y la Asamblea una propuesta que quizá pueda estar muy bien estructurada, puede ser eso en función del diálogo, termina convirtiéndose en un Frankenstein O sea, la desarma. Claro. Claro. Entonces, ese paso por la Asamblea es lo que me preocupa, no porque la Asamblea sea mala, sino es que cada uno se le ocurre algo, quiere meterlo. Claro, se vuelve a politizar el tema, lamentablemente son las reglas del juego el día de hoy. Pero yo creo que hace lo correcto de dialogar. Pero sin duda, a mi criterio, creo que los temas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya deberían concretarse, ser puntualizados, y yo sí apelaría a una consulta popular. Yo creo que entre afiliados y jubilados. La sociedad tiene que, de alguna manera, dar su criterio a través del voto. Creo que sí, entre a todos los que ruedan, todos los que están alrededor del IES, que son aproximadamente 4 millones de personas entre afiliados y jubilados, deberían de alguna manera dar su criterio, votar si están a favor, si están en contra, etcétera, etcétera, o a nivel del país. Habría que ver cuál sería el mecanismo. Pero tampoco vamos a preguntar 20 problemas, ¿verdad? Hay que escoger los problemas para que se elabore una consulta. Claro, pero hay que ser realista. Lamentablemente, estos temas son impopulares. O sea, si usted pregunta el día de hoy si quiere que su jubilación no sea a los 60 años, sino sea a los 70, la gente le va a votar que no, pero de entrada le va a votar que no. Pero entonces, ¿cuáles son las alternativas que usted va a presentar que realmente convenzan a la gente y que convenciendo a la gente se pueda resolver? Pero yo le anticipo que pasarán 3 gobiernos y seguiremos conversando de lo mismo, mi querido Alcides, y Dios nos da la vida. Es verdad, desgraciadamente. Las 10:21 minutos, 10:21 minutos. Gracias al ingeniero Jorge Water Rechuan. Realmente un invitado de primerísima. Vamos a la pausa y regresamos con otro gran invitado, el abogado Héctor Yepes, quien es el decano de la Escuela de Ciencias Políticas de la UES. Además, el hombre viene haciendo una maestría en Harvard. Hace poco regresó, hace unos meses, después de haber estado un año allá en la escuela John F. Kennedy de Gobierno, Government de Harvard. Ya volvemos en un momento en Punto de Vista.